Vamos a la geopolítica y el análisis internacional, sobre todo con las elecciones en Alemania. Alberto Ruskeloquier, analista internacional con nosotros. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Efectivamente, Santiago, el día de ayer se realizaron elecciones en Alemania, 7 meses antes de que termine el mandato del actual canciller, que es Scholz, que había perdido el voto de confianza en el Parlamento, precisamente porque quería hacer algunos ajustes en el gasto. Esto implicó que parte de la coalición de la cual formaba parte se desintegró y hubo elecciones. Vamos a ver dos aspectos. Las elecciones en principio marcaron tendencias muy fuertes. Yo te diría un fortalecimiento importantísimo de la derecha. ¿Por qué te digo esto? Porque el partido de Scholz, que es el que está como canciller hasta que se designe el nuevo canciller, en realidad sacó solamente el 16.8%, el 16.8% de los votos. Pero las elecciones que habían tenido lugar en el año 2021, porque ahí el cargo dura 4 años, era casi un 26%. Quiere decir que perdió una masa crítica casi de la mitad de los votantes. Claro. Esto es una cosa enorme. Y el partido de ultraderecha, que es Alternativa para Alemania, que lo van a ver en AfD, como en la sigla, que es Alternative from Deutschland, en realidad hizo un bacatazo enorme porque duplicó el caudal electoral, llegando a un 20,5%. El que ganó las elecciones, en realidad no es un partido, sino es una alianza de dos partidos, que es la Unión Cristiano Democrática, que se unió con la Unión Social Cristiana, que lograron un 28,5% de los votos. Los verdes perdieron también caudal político, habían tenido un 14,7% de los votos en el año 2021, se quedaron con el 11,6%, y bueno, prácticamente sobre eso va a jugarse el tema. Ahora viene el tema de las coaliciones. En las coaliciones, obviamente, el partido de ultraderecha, AfD, Alternativa para Alemania, tiene un caudal del 20,5%. Pero resulta ser de que los que ganaron las elecciones, que son los conservadores, dicen que no quieren hacer alianzas con la ultraderecha. Pero estas cosas, vas a ver, Santiago, que el poder finalmente encuentra su cauce desde el punto de vista práctico. Porque si bien es cierto que el que ganó las elecciones dijo que no quiere a la Alternativa para Alemania en la coalición, pero Alternativa para Alemania quiere entrar en la coalición, como queriendo decir, nosotros los estamos esperando porque estamos dispuestos a Claro. integrar el gobierno. Ahora bien, es cierto que Alemania, cuando hablamos de Alemania, estamos hablando de una economía enorme. Es la tercera economía del mundo, un PBI de 4,3 trillones. 4,3 trillones. Es importante saber que Alemania, como país, es chico en cuanto a superficie geográfica. Tiene apenas un 20% más de la superficie de la provincia de Buenos Aires, 357.000 kilómetros cuadrados. Pero tiene un PBI que ya viene cayendo en los últimos 2 años, achicándose. Del año 2024 se achicó 0,2%, el año 23 se achicó un 0,2%, y las estadísticas, o por lo menos las proyecciones de los organismos internacionales, dicen que Alemania quizás crezca, quizás en el mejor de los casos, un 0,7%. Concretamente, la verdad que los alemanes le dijeron que no a estas políticas que no le trajeron mejor nivel de vida a los alemanes, y te estoy simplemente comentando cuál es la queja del promedio del votante alemán. Están totalmente en contra de esta inmigración descontrolada que votó Merkel prácticamente a partir de la ex canciller en el año 2015, temas de inseguridad y además un crecimiento del gasto público, porque Alemania tenía en el año 2014, pues es importante ver las quejas después con respecto a la economía. En el año 2014 Alemania tenía un gasto público del 44% del PBI, y en el año 2024, es decir, 10 años después, el gasto público se fue a casi el 49%. Quiere Claro. decir que cuando estamos hablando de esos 5 o 6 puntitos de crecimiento sobre una economía tan enorme, estamos hablando de una cifra enorme. Y también, ¿cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentar Alemania? En principio, Alemania está atrasado desde el punto de vista, aunque a la gente le parezca mentira, está perdiendo el tren de lo que es la economía digital. Y la economía esta va a tener que un poco ayornarse más rápidamente de lo que le está haciendo. Alemania tiene además el motor fundamental de su exportación es la industria automotor, de los automotores. Pero ¿qué pasa? Alemania no ganó la carrera del coche eléctrico. El mayor productor de coches eléctricos del mundo es China. Entonces Alemania, que tiene el 30% de lo que exporta, más de lo que exporta,
para darte una idea, Alemania exporta 583 mil millones de dólares. 583 mil millones de dólares. Entonces, ahí estamos hablando de que el chino le está ganando la carrera y le sacó un motor de crecimiento a Alemania en ese plano. También Alemania tiene un régimen impositivo muy elevado, tiene una burocracia enorme, son temas absolutamente que hay que atender y entender. Albert, ahí te quiero preguntar, porque Alemania es el sostén del euro, como muchos dicen. ¿Qué pasa con esa situación y la inflación en la zona, en Europa, básicamente? Bien, Alemania representa la economía más importante de toda la Unión Europea. Para darte una idea, toda la Unión Europea tiene 18 trillones. Alemania prácticamente es el 25% de toda Europa. Claro. La economía sube de Alemania. Para darnos una idea, te doy un dato que me parece muy importante. ¿Por qué Donald Trump se está agarrando la situación con Europa y con otros países más? Veamos. Trump dice que no quiere seguir gastando plata. Veamos qué dice la economía o la macroeconomía. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, por ejemplo, con China está en 295 mil millones de dólares por año. Pero el déficit comercial que Estados Unidos tiene con la Unión Europea es de 235 mil millones de dólares por año. No es un pequeño menor. Paso también a comentarte que con México, Estados Unidos tiene un déficit comercial de 171 mil millones de dólares. Entonces Trump está atacando para mejorar un poco los algoritmos económicos, metiendo el dedo en la llaga. Señoras y señores, nosotros queremos mejorar, dice Trump, nuestra propia economía, queremos tratar de que queremos tener un trato un poquito más parejo para no seguir teniendo déficits comerciales que son enormes. Y justamente agarrado de la mano con esto, no es casual que la semana pasada un asesor del presidente Trump dijo que fue tirado a la basura prácticamente 320 mil millones de dólares que Estados Unidos dio en ayuda a Ucrania, simplemente para provocar más muertos y para enfrentar una guerra a Rusia que no la podía ganar. Entonces vemos nuevamente cómo se está dando la mano la geopolítica con la economía. Entonces las decisiones se están tomando también en función de lo que está pasando en la macroeconomía. Ahí, Albert, para la próxima te dejo un título que quiero que lo desarrollemos. ¿Estados Unidos se quedó con una Argentina dentro de Europa, hablando de Ucrania, entendiendo que tiene una extensión bastante importante dentro de lo que es Europa y productos muy similares a los nuestros? Sí, absolutamente. No te ves que es un gigantesco productor de alimentos, pero ahora se descubrió, o se está poniendo en tela como gran sorpresa, las tierras raras. Las tierras raras, que son hechos fundamentales desde el punto de vista de la geopolítica. Es un tema fundamental. Y entonces hay que... Sí, eso lo vemos la próxima, porque quiero que comparemos Ucrania con Argentina. Si no terminaba la guerra o la invasión, si Argentina tenía más posibilidades y teniendo Estados Unidos hoy la posibilidad, entre comillas, de colonizar, porque, claro, le deben plata y de alguna manera la tendrán que pagar, de tener Ucrania, si a nosotros nos va a relegar un poco más. ¿Lo vemos la próxima? Bueno, correcto, simplemente te digo que lo que vos decís que es perfecto y brillante, porque es lo mismo que le dijo Estados Unidos al presidente Zelensky. Tienen que devolver y compensarnos con las tierras raras toda la ayuda financiera que le hemos dado. Un abrazo enorme, Santiago. Gran abrazo, Albert. Alberto Rusco-Lequier, analista internacional, doctor en economía, contándote de la geopolítica. Lo venimos hablando con Alberto durante todo el 2024. La geopolítica va a ser en este 2025 una de las cosas en agenda para tener en cuenta constantemente, porque la economía del mundo está cambiando.